Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos en el Bonillo y hoy vamos a hablar de dos escudos a los que he calificado de enigmáticos. Uno está en la calle Mayor y otro está en la calle San Antón. Esta calle, la de San Antón, es una de las más antiguas del pueblo y debe su nombre a que en ella estuvieron situados la ermita y el hospital de San Antón. A San Antón se le reconoce fácilmente porque su imagen todavía se conserva en iglesias, ermitas, estampas, cuadros. Se le representa casi siempre como un anciano barbado apoyado en un bastón con campanilla, cubierto con un capote y en su hombro lleva la letra Tau o una cruz. Lleva también casi siempre un cerdo a sus pies. Este cerdo es un reflejo o un recuerdo de las tentaciones y visiones horrorosas, tentaciones de la carne, que asaltaron al santo cuando era ermitaño en el desierto. Los hospitales en la Edad Media tenían como fin atender a pobres, enfermos, transeúntes y peregrinos. Se situaban generalmente en las afueras de los pueblos para evitar el contacto con gente siempre sospechosa de padecer enfermedades o de llevar una vida un tanto marginal. También se situaban en los caminos mejor comunicados por donde pasaban los peregrinos. Por eso podemos deducir que el Bonillo en su origen terminaba en su zona sur, cerca de la iglesia y próximo al camino de Munera por un extremo y de Pinilla y Viveros por el otro. ¿Desde cuándo existían la ermita y el hospital en el Bonillo? Pues posiblemente desde la Edad Media, porque fue en el siglo XII cuando se creó esta orden hospitalaria con el fin de atender a enfermedades contagiosas como la lepra, la peste, la sarna, el tifus, las enfermedades venéreas y el fuego sacro o fuego de San Antón, porque se creía que las reliquias del santo lo curaban y los hospitales de su orden también. Aquí vamos a hacer un inciso y vamos a explicar qué era el fuego de San Antón. Era una enfermedad bastante común y muy temida en la Edad Media, porque afectaba principalmente a las extremidades. Los enfermos sentían un frío intenso en manos, brazos y piernas. Ese frío de pronto pasaba a un calor ardiente, parecía que se quemaban por dentro, y las extremidades se gangrenaban, se secaban y se desprendían del cuerpo entre dolores horrorosos. El nombre científico de la enfermedad es ergotismo. La producía un hongo tóxico del centeno. La harina de este cereal era la base con la que se alimentaban los más pobres, quienes la padecían con mayor rigor. Los afectados acudían a los monjes buscando la protección del santo. El único remedio conocido era la peregrinación a Santiago. De ahí que en torno a la ruta jacobea surgieran en Europa y en España unos 370 hospitales. Allí los enfermos eran atendidos con varios remedios. Uno de ellos era el pan de San Antón y otro el vino milagroso. El pan de San Antón estaba fabricado con trigo libre de contaminación y los enfermos empezaban su mejoría. Esa mejoría continuaba conforme avanzaban en el camino, con lo cual al llegar a Santiago casi la mayoría estaban curados. El agradecimiento de los devotos y sus limosnas enriquecieron la orden, pero en el año 1597 la Facultad de Medicina de Marburgo asoció la enfermedad con el hongo, y conocida la etiología se actuó sobre ella, con lo cual las redes de hospitales fueron perdiendo reputación y también limosnas. En el Bonillo está documentado en un estudio sobre las cofradías hospitalarias de Ramón Fernández Chillerón que el Hospital de San Antón existía en 1568. Tenía como fin atender a pobres, necesitados y transeúntes. Se mantenía gracias a las aportaciones de los cofrades, las limosnas, su patrimonio y además del cerdo de San Antón, ese animal que hasta no hace muchos años deambulaba por las calles, era respetado y alimentado por todos los vecinos y cuando llegaba la época de la matanza se vendía. Con su producto se mantenían a esos hospitales de pobres. En el catastro de Ensenada, en 1752, se declaraba que en la villa había un hospital para los pobres transeúntes y peregrinos, que no tenía rentas algunas y que el ayuntamiento se hacía cargo de sus reparaciones. En 1782, en las respuestas del cardenal Lorenzana, solo quedaba la ermita de San Antonio Abad, pero no el hospital. En 1791 el Papa Pío VI extinguió la orden de San Antonio Abad. El edificio pasó al municipio porque el ayuntamiento fue el encargado desde entonces de la beneficencia pública. Hoy en día es el Club de Jubilados. Del antiguo edificio solo queda el arco de medio punto con anchas dovelas, aunque bastante deformado por sucesivas obras.
En esta misma calle, un poco más abajo, con el número 19, se encuentra una antigua casa con una sobria fachada. Se compone de dos columnas dóricas sobre pedestal y en el piso superior un escudo que está totalmente picado. No se ve ninguna de sus figuras, si acaso un poquito el cordón de San Francisco. Era para mí un misterio a qué obedecía este escudo picado, hasta que Javier Marín Vázquez me proporcionó una copia de un documento que él obtuvo en el Archivo Histórico Nacional. Ahí se explica el porqué. Este documento comienza en 1741, poco después de que los franciscanos de Alcaraz recibieran la herencia de una beata, María Ordóñez Lorente, quien les legó la casa donde vivía para que fundasen en el Bonillo un hospicio. Lo primero que hicieron fue colocar sus armas en la fachada y un rótulo que molestó terriblemente a los frailes agustinos del Bonillo, porque temían la competencia de una orden mendicante como ellos. Así que denunciaron ante el Consejo Real esta fundación sin licencia. El pleito lo ganaron y los franciscanos fueron obligados a cerrar la casa, borrar las armas, el rótulo también, y a venderla en el plazo de un año. La Real Provisión fue dada en 1743 y ordenaba que de los dos franciscanos que se encontraban en el Bonillo, uno para predicar la Cuaresma y otro para coger limosna, solo permaneciera el predicador y que se hospedara en cualquier casa de vecino, ya que no había representante de su orden. Y dentro del segundo día, que se borrasen y tildasen, es decir, que se picara el escudo, no solo para que no se apreciaran las figuras, sino con intención de depreciar a los franciscanos. Y esto entronca con lo que en heráldica se llama difamar un escudo, que consistía en teñirlo de negro o bien en mutilar alguna de las figuras, aunque en España lo usual era borrar y picar. También intuimos dos cosas: que la gente reconocía los símbolos y que además un escudo no solamente indica propiedad, sino que supone protección y amparo a la gente que vive dentro o que se dirige y se acoge en esa casa. Aunque en esta casa no se ve, el escudo franciscano sabemos por otras imágenes en conventos e iglesias que se compone de dos brazos cruzados bajo la letra Tau. El primer brazo desnudo representa a Jesucristo y el segundo a San Francisco de Asís, fundador de la orden. A veces también se ponen nubes debajo de los brazos, en alusión a la vida celestial. En ambas manos se aprecia una llaga porque en el cuerpo de San Francisco aparecieron los estigmas que sufrió Jesús. En otros escudos de la orden solo aparecen las llagas, como vemos en el antiguo convento de Franciscanas de la Encarnación, hoy Conservatorio de Música en Albacete, con 5 llagas puestas en aspa. Y así llegamos al segundo escudo enigmático, el de la calle Mayor número 101B. Tengo serias dudas de que este escudo sea original de la casa, por dos motivos principalmente. Uno, porque en la fachada no se aprecia resto de ninguna construcción antigua, ninguna piedra, ninguna portada. Y segundo, porque el yelmo del escudo mira hacia la izquierda, y esto en heráldica se considera signo de bastardía. Pero este concepto, que es tan popular y tan conocido, hay que tomarlo con cautela, porque uno de los pilares en los que descansaba la nobleza era la legitimidad. Había que ser hijo legítimo nacido del matrimonio católico. Los hijos adulterinos no eran nunca considerados como legítimos, ni aunque uno de los progenitores enviudase y se casaba con el otro. Es verdad que a veces las situaciones de hecho eran aceptadas y a veces los padres reconocían a sus hijos naturales, con el cual también tenían derecho a la herencia, al patrimonio y al uso de las armas. Pero ¿qué necesidad tenía un hidalgo de poner en su escudo el yelmo hacia la izquierda, un hecho que lo iba a calificar de forma tan negativa? Porque no nos engañemos, no era lo mismo ser el bastardo real, el hijo de Felipe IV, Juan José de Austria, que ser el vástago de un humilde hidalgo de pueblo. Había otra razón para que un escudo mirase a la izquierda, como era la estética. En caso de que dos escudos flanqueasen un balcón, como la casa de los Fernández Cantos, en Albacete, en la calle de la Feria, o la dirección hacia un lugar destacado, como la Iglesia Mayor. Este es el caso del escudo del doctor y canónigo don Fernando de la Encina, que mira hacia la Iglesia del Salvador de la Roda. El escudo lo podemos definir como cortado. En el primer cuartel, una cruz cargada de veros o campanas en ondas. En el segundo, un león rampante adiestrado. En la bordura, 8 aspas de San Andrés
que según la leyenda tomaron los caballeros que participaron en la batalla de Baeza, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1227, festividad de San Andrés. Las aspas hacen alusión al martirio en la Cruz del Santo. Se timbra con yelmo y lambrequines. Podría datarse en el siglo XVI. En ningún caso vemos los colores ni esmaltes, ni hemos identificado a los dueños de la casa, por lo que no podemos aventurarnos a decir a quién pertenece el escudo.